El gran salón del country club más exclusivo de la ciudad centelleaba bajo el peso de las arañas de cristal de Bohemia. El aire estaba denso por el perfume caro de las damas elegantes y el aroma a whisky envejecido en los vasos de los hombres que se consideraban los dueños del mundo. En el centro de todo, como un sol en su propio sistema solar, se encontraba Ricardo, alto, impecable en su smoking de corte italiano, con un reloj de oro macizo que brillaba en su muñeca con cada gesto expansivo. Celebraba sus bodas de plata, 25 años de matrimonio con Elena, pero quien estaba a su lado, riendo y tocándole el brazo con una intimidad descarada, no era ella, era Vanessa, 20 años más joven, con un vestido rojo que era una afrenta a la decencia y una sonrisa que era un insulto a la inteligencia. Elena observaba la escena desde una distancia prudente, cerca de una columna de mármol. Su vestido, de un azul profundo y discreto, no clamaba por atención. Era elegante, digno, como ella. Sostenía una copa de agua con gas, sus manos firmes, su rostro una máscara de serenidad que pocos allí sabrían interpretar. No parecía una víctima, parecía una espectadora paciente, aguardando el acto final de una obra que ella misma había escrito. Ricardo alzó su copa de champán. El tintineo metálico de un cubierto contra el cristal silenció el salón. Todas las miradas se volvieron hacia él, el rey en su castillo, sin la menor sospecha de que su reinado concluiría en los próximos 5 minutos. «¡Amigos! ¡Familia!», clamó, con la voz resonando con la arrogancia de un hombre que jamás ha oído la palabra no. 25 años, todo un hito, un testimonio de paciencia. Dirigió la mirada directamente a Elena, y una risa burlona se escapó de sus labios y de los de Vanessa. Los invitados sonrieron, incómodos. Elena, querida, siempre tan callada, siempre en su rincón, una auténtica roca, a veces tan inmóvil que uno hasta olvida que está ahí. La humillación era pública, calculada, una puñalada sutil pero profunda, para que todos vieran quién ostentaba el poder. Elena no reaccionó, solo sus ojos, por un instante, parecieron oscurecerse. Ricardo caminó hacia ella, tambaleándose ligeramente, el champán oscilando peligrosamente en su copa. «Un brindis por ti, querida», dijo, alzando la copa, y entonces, en un movimiento que fingió ser accidental, la volcó. El líquido dorado y helado se derramó por el vestido azul de Elena, manchando la seda, goteando sobre el suelo pulido. El silencio en el salón se tornó pesado, denso. Vanessa soltó una risita aguda, intentando disimularla con la mano. Ricardo se encogió de hombros. «Oh, qué torpe. Pero no te preocupes, cariño. Te compro otro. Es más, te compro la tienda entera». Se dio la vuelta, satisfecho con su actuación, esperando las risas y la complicidad de sus amigos, pero nadie rió. Solo miraban a Elena, que, con una calma sobrenatural, tomó una servilleta de lino de la bandeja de un camarero y comenzó a secar el vestido, sin decir una sola palabra. Y fue en ese exacto momento de tensión máxima, cuando las imponentes puertas dobles del salón se abrieron. Un hombre de mediana edad, ataviado con un traje gris austero y portando un maletín de cuero, entró con la autoridad de quien no necesita pedir permiso. No era un invitado, era un ejecutor. Ricardo frunció el ceño, irritado por la interrupción. «¿Quién demonios es usted?» «Seguridad». El hombre lo ignoró por completo. Sus ojos buscaron y encontraron los de Elena. Le hizo un leve asentimiento con la cabeza, casi imperceptible. Elena, por primera vez en la noche, se permitió una mínima sonrisa. Una sonrisa que no alcanzó sus labios, pero que incendió su mirada. Lo que Ricardo y todos los presentes ignoraban era que aquel no era el fin de la humillación de Elena, era el principio de la aniquilación pública de Ricardo. El guión de aquella noche no lo estaba escribiendo él, sino un documento firmado hacía más de 2 décadas, guardado bajo 7 llaves. Un documento que estaba a punto de ser leído en voz alta. Para comprender la magnitud de la caída de Ricardo, es necesario retroceder en el tiempo.
No solo unos días o meses, sino 25 años, al principio de todo. Elena no nació en el mundo de lujo ostentoso de Ricardo. Ella nació en un universo de riqueza silenciosa, de patrimonio antiguo. Su padre, el señor Arthur, era un industrial de la vieja guardia, un hombre que valoraba la discreción por encima del brillo y la solidez por encima de la apariencia. Construyó un imperio no con fiestas en yates y titulares de prensa, sino con apretones de manos firmes, análisis de riesgo calculados y una palabra que valía más que cualquier contrato notariado. Cuando Elena le presentó a Ricardo, su padre vio inmediatamente a través de su encanto fácil y su ambición voraz. Vio a un hombre hambriento, no de éxito genuino, sino de validación externa. Un hombre que, de obtener poder, no lo usaría para construir, sino para exhibirse, para llenar un vacío interior con el aplauso de los demás. Vio la fragilidad que se escondía detrás de la fachada de confianza, la inseguridad que se mascaraba con trajes caros y una sonrisa perfectamente ensayada. «Este muchacho», le dijo el viejo Arthur a Elena una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el balcón de su ático, «mide el valor de un hombre por el precio de su reloj, no por la fortaleza de su carácter. Confunde los activos líquidos con la valía personal». Cuidado, hija mía, porque los hombres así siempre acaban cobrando una factura emocional que no pueden pagar. Pero Elena estaba enamorada. Veía en Ricardo una energía y un impulso que la fascinaban, un contraste con el mundo sosegado y predecible en el que había crecido. Creía que su amor podría anclar su ambición, que su influencia podría pulir sus aristas más afiladas. Se casaron en una ceremonia elegante pero contenida, muy al estilo del señor Arthur, quien, siendo un estratega hasta en el amor por su hija, hizo lo que siempre hacía: prepararse para el peor escenario posible. El día de la boda, el señor Arthur no le entregó a Ricardo un cheque con múltiples ceros, ni un paquete de acciones de la empresa. Su regalo fue mucho más sutil y devastadoramente premonitorio. Llevó a Elena a un despacho de abogados, sobrio y revestido de caoba, y la hizo firmar los documentos para la creación de un fondo fiduciario irrevocable. Un acto que, en aquel momento, Elena interpretó como una simple medida de prudencia paterna, sin comprender del todo su alcance estratégico. El Fondo Fiducia Arthur, como fue bautizado, era una obra maestra de la ingeniería jurídica y financiera. En él, el señor Arthur depositó la inmensa mayoría de su fortuna, el patrimonio inmobiliario, los paquetes accionariales y los bonos del Estado. Sería el capital que financiaría la primera empresa de Ricardo, los fondos que comprarían la mansión en la que vivirían, los recursos que construirían el imperio que Ricardo, con el tiempo, llegaría a considerar arrogantemente como suyo. Pero había una cláusula, la cláusula 37B, escrita en una letra minúscula, pero con la tinta indeleble de la desconfianza paterna. Elena era la única beneficiaria y la única fideicomisaria con poder de decisión absoluto. Ricardo sería nombrado administrador, un gestor con libertad para operar y hacer crecer el patrimonio, pero su poder podía ser revocado unilateralmente por ella, en cualquier momento y por cualquier motivo, sin necesidad de justificación legal. Él era, en esencia, un gerente de alto nivel, posando como el rey del castillo. Durante los primeros años, Ricardo fue ejemplar. Con el capital aparentemente ilimitado a su disposición, transformó una pequeña constructora en un conglomerado inmobiliario de prestigio. El dinero y el éxito, sin embargo, actuaron como un catalizador para su narcisismo latente. El joven ambicioso dio paso a un magnate arrogante. Empezó a creerse su propia propaganda, a convencerse de que era un genio hecho a sí mismo, un rey Midas cuyo toque convertía todo en oro. Olvidó convenientemente que el oro no era suyo. Elena, con su naturaleza tranquila y su apoyo incondicional, se convirtió en parte del mobiliario de su vida suntuosa. Era una pieza de decoración valiosa pero silenciosa, la esposa perfecta que aportaba el pedigrí de una familia respetable, un accesorio necesario para la fachada de hombre de bien que tanto le gustaba proyectar en los círculos sociales que ahora frecuentaba. La primera traición fue un golpe sordo, un corte frío de deslealtad. Elena encontró el recibo de un collar de diamantes, una joya que nunca recibió. Después llegaron los viajes de negocios durante los fines de semana, las llamadas susurradas en la biblioteca,
el perfume ajeno impregnado en las solapas de sus trajes de corte italiano. Ricardo ya ni siquiera se molestaba en ocultar sus infidelidades. Las exhibía como trofeos, como una prueba más de su poder y su deseabilidad. La humillaba con una crueldad pasivo-agresiva, convencido de que ella era débil, completamente dependiente de él y de la jaula de oro que él creía haber construido para ella. La veía como un coste de mantenimiento para su estatus, la esposa de familia que le otorgaba una pátina de respetabilidad, mientras él disfrutaba de los placeres que su supuesto imperio le proporcionaba. No entendía que ella no estaba atrapada en la jaula, ella era la dueña de la jaula. Y Elena, durante años, sufrió en silencio, pero su silencio no era debilidad, era observación. Era el estoicismo de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Cada humillación, cada risa de escarnio, cada desplante público, no solo le causaba dolor, también afilaba el acero de su resolución. Veía la sabiduría de su padre en cada cláusula de aquel contrato guardado en una caja de seguridad. No sentía únicamente el frío cortante de la deslealtad, sino que sentía el peso de su herencia forjándose dentro de ella. No estaba esperando a que él cambiara. Estaba esperando el momento adecuado, el escenario perfecto, para tirar de la alfombra que su padre, con una clarividencia asombrosa, había colocado bajo los pies de Ricardo 25 años atrás. Y la fiesta de las bodas de plata, un evento diseñado para celebrar su propio éxito, sería ese escenario. El punto de inflexión, la gota que colmó un embalse de paciencia, no fue una amante más, fue un informe financiero. Aproximadamente un año antes de la fiesta, Elena, ejerciendo su derecho como fideicomisaria del fondo, solicitó una auditoría completa y discreta de todas las empresas del conglomerado Imperio Tavares, como a Ricardo le gustaba llamarlo pomposamente. Lo que descubrió fue peor que una traición conyugal. Era una traición a la memoria de su padre. Ricardo estaba desangrando las empresas para sustentar su estilo de vida principesco y los caprichos de Vanessa. Descubrió apartamentos de lujo en paraísos fiscales a nombre de sociedades pantalla, flotas de convertibles deportivos registrados como vehículos de empresa, viajes exóticos a islas privadas enmascarados como prospecciones de mercado. Estaba dilapidando el patrimonio que el señor Arthur había construido con sudor y prudencia, tratando el legado familiar como su cajero automático personal. Aquella noche, sentada en el despacho de su padre, rodeada por sus libros encuadernados en piel y el persistente aroma a caoba y tabaco de pipa, Elena lloró. No fueron lágrimas de tristeza, sino de una rabia fría y cristalina que purificó su alma. El dolor dio paso a una determinación implacable. La heredera pasiva murió en esa silla de cuero. La estratega había nacido. A la semana siguiente, Elena concertó una reunión con el doctor Almeida, el mismo abogado canoso e implacable que había ayudado a su padre a redactar los documentos del fondo hacía un cuarto de siglo. Él era la personificación de la lealtad y la discreción, un guardián de los secretos de su familia. «Doctor Almeida», dijo ella, con la voz firme, sin un ápice de vacilación, «quiero activar la cláusula 37B, revocación total de los poderes de administración del señor Ricardo Tavares, con efecto inmediato». El abogado la observó por encima de sus gafas de montura de carey. Vio en sus ojos la misma chispa de acero que solía ver en los del viejo Arthur. No hizo preguntas, no cuestionó sus motivos, simplemente asintió, con un respeto renovado. «Cuando desea la señora que se ejecute la notificación». «El día 23 de octubre», respondió Elena con una calma gélida. «Durante nuestra fiesta de aniversario de 25 años. Quiero que sea público. Quiero que cada persona que le aplaudió mientras él me humillaba sea testigo presencial de su ruina absoluta». A partir de ese día, la vida de Elena se convirtió en una actuación magistral. Por fuera, continuó siendo la esposa sumisa y silenciosa que todos conocían. Organizó los detalles de la fiesta con una eficiencia aterradora, eligiendo el catering, la orquesta y la lista de invitados con una sonrisa serena. Ricardo apenas se dio cuenta, demasiado ocupado con Vanessa y sus propios delirios de grandeza. Él veía los preparativos de la fiesta como una confirmación más de su propia importancia, el tributo que el mundo le rendía. Mal sabía que estaba ayudando a construir el escenario de su propia ejecución pública. Mientras Ricardo exhibía su reloj de oro macizo y se jactaba con sus amigos de tener el mundo a sus pies, Elena, en el silencio de despachos anónimos, se reunía con abogados, contables y notarios. Firmaba documentos que transferían titularidades, preparaba las órdenes de desalojo y redactaba los comunicados que se enviarían a la junta directiva y a la prensa económica. Cada firma era un clavo más en el ataúd del imperio de mentiras de Ricardo. No estaba planeando un simple divorcio. Estaba orquestando un desmantelamiento corporativo y social.
Una demolición controlada de la vida de un hombre, ladrillo a ladrillo de arrogancia. Y el botón de la detonación sería presionado justo en el clímax de su mayor celebración. El silencio que siguió al derrame del champán no era simplemente una ausencia de sonido. Era una entidad física, densa y pesada, que descendió sobre el salón como un sudario. Cada invitado se convirtió en una estatua de mármol, con la sonrisa congelada en el rostro, los ojos fijos en la mancha oscura que se extendía sobre la seda azul del vestido de Elena. Era un silencio acusador, preñado de la incomodidad colectiva de 100 testigos de una crueldad innecesaria. El tintineo de un cubierto al caer en la distancia sonó como un disparo, haciendo que varios se sobresaltaran. Vanessa, a su lado, apenas podía contener una sonrisa triunfal, viendo en aquel acto no una torpeza, sino una declaración de poder, el marcaje de territorio de un macho alfa sobre su vieja propiedad. Ricardo, sin embargo, en su burbuja de narcisismo y alcohol, interpretó aquel silencio no como desaprobación, sino como la fascinación de su corte. Creyó que todos estaban cautivados por su audacia, por su descarado desprecio a las convenciones. Se sintió en la cima del mundo, un emperador romano en su coliseo personal, y decidió que el espectáculo debía continuar. Se irguió, hinchando el pecho bajo su smoking de Brioni, y levantó la mano para reclamar de nuevo la atención que, en su mente, nunca había perdido. Su voz, ahora más fuerte y untuosa, resonó con una falsa solemnidad que pretendía ser conmovedora, pero que solo lograba ser grotesca. No, amigos míos, no os preocupéis por un pequeño accidente, proclamó, paseando la mirada por el público cautivo. Un vestido se puede reemplazar. El patrimonio inmobiliario puede comprar miles de vestidos. Lo que no se puede reemplazar es el tiempo. 25 años. Es mucho tiempo. Un tiempo en el que un hombre cambia, evoluciona. Hizo una pausa dramática, buscando con la mirada a Vanessa, quien le devolvió una sonrisa cargada de promesas y ambición. Aquella sonrisa era un contrato no firmado, un acuerdo tácito de predación mutua. Uno empieza un viaje con un tipo de compañera, continuó Ricardo, su voz adquiriendo un tono de falsa confianza filosófica. Una compañera práctica, estable, predecible, como un sólido sedán alemán. Fiable, sí, seguro, por supuesto, pero carente de pasión, de emoción. La metáfora era tan burda, tan insultante, que un escalofrío de vergüenza ajena recorrió la espina dorsal de varios de los presentes. Miraban a Elena, esperando una reacción, una lágrima, un grito, pero ella permanecía impasible. Su rostro una obra maestra de control estoico. Deslizó a su lado como una serpiente enfundada en seda roja. Él la tomó por la cintura, atrayéndola hacia sí, en un acto que era a la vez una posesión y una presentación. Y entonces la vida te sorprende. Te presenta un convertible deportivo italiano, rápido, vibrante, lleno de fuego. Te recuerda que sigues vivo, que el futuro no tiene por qué ser una repetición silenciosa del pasado. La humillación ya no era sutil. Era un cañonazo a quemarropa, diseñado para aniquilar la dignidad de Elena frente a toda la élite social que ambos compartían. El murmullo de la multitud creció, un oleaje de desaprobación contenida y fascinación morbosa. Los hombres de negocios que habían cerrado tratos millonarios con Ricardo ahora desviaban la mirada, incómodos. Sus esposas, muchas de las cuales conocían el dolor silencioso de la traición, sentían una mezcla de pena por Elena y un profundo desprecio por el hombre que se regodeaba en su propia infamia. Ricardo, ciego a todo ello, se sentía un conquistador. Estaba reescribiendo su propia historia, presentando a su amante no como una aventura, sino como la verdadera heroína de su epopeya personal. «Esta noche celebramos el final de un capítulo», sentenció, alzando de nuevo su copa, ahora rellena por un solícito camarero, «y el glorioso comienzo de uno nuevo. Brindo por el futuro, por la pasión, por la belleza que inspira a un hombre a conquistar el mundo». Su mirada se clavó en Vanessa, ignorando por completo a la mujer a la que supuestamente honraba esa noche. «Brindo por ti, mi amor, la verdadera arquitecta de mis sueños venideros». La palabra arquitecta fue una puñalada final, un insulto directo al legado del padre de Elena, el verdadero constructor del imperio que Ricardo reclamaba como propio. Elena sintió el corte frío de esa última ofensa. El nudo en su garganta se apretó, pero no por las lágrimas. Era la tensión acumulada, la anticipación del golpe de gracia que estaba a punto de asestar. Observó el rostro de Ricardo, sonrojado por el champán y la autocomplacencia, y vio la caricatura de un hombre ahogándose en su propia arrogancia. Él creía estar en el pináculo de su poder, humillando a la mujer que consideraba un lastre, sin tener la menor idea de que cada una de sus palabras era un clavo más en su propio ataúd financiero y social.
El ambiente se había vuelto irrespirable. La tensión era tan palpable que se podría haber cortado con los cuchillos de plata de las mesas. Los invitados ya no sonreían, solo esperaban, conteniendo la respiración, a que algo rompiera aquel momento insoportable. Algunos miraban hacia las salidas, deseando poder escapar de la escena. Otros, en cambio, se inclinaban hacia adelante, incapaces de apartar la vista del inminente choque de trenes. La humillación había alcanzado su cenit. El elástico de la paciencia de todos, y especialmente el de Elena, estaba estirado hasta el punto de la ruptura. Fue entonces, en ese preciso instante de silencio suspendido y crueldad máxima, cuando las imponentes puertas dobles del salón se abrieron de par en par, no con la suavidad de un camarero entrando, sino con la autoridad de un decreto. Un hombre de mediana edad, ataviado con un traje gris austero y portando un maletín de cuero, avanzó hacia el centro de la sala con la determinación de quien no necesita pedir permiso. No era un invitado, era un ejecutor. La obra de Ricardo había terminado. El acto final, el escrito por Elena, estaba a punto de comenzar. La entrada del doctor Almeida no fue la de un intruso, sino la de una fuerza de la naturaleza, un cambio de estación anunciado. Su traje gris no era de marca, sino de propósito. Sus zapatos de cuero, aunque pulidos, no brillaban con ostentación, sino con el desgaste de innumerables pasos sobre los fríos suelos de mármol de juzgados y salas de juntas. Avanzó con una calma inexorable, el maletín de cuero en su mano como el arca que contenía las tablas de una ley inquebrantable, y la multitud se apartó a su paso, no por cortesía, sino por un instinto primordial que reconoce a un depredador superior en la cadena alimentaria. Ricardo, cuyo rostro aún estaba arrebolado por el champán y la autocomplacencia, lo observó con una irritación creciente. La interrupción era un ultraje, una nota discordante en la sinfonía de su ego. La presencia de aquel hombrecillo gris era una mancha en el lienzo perfecto de su triunfo social. Su cerebro, nublado por la arrogancia, no procesó la amenaza, solo registró la ofensa. Levantó la barbilla, su postura diseñada para intimidar, para recordar al mundo quién era el dueño del castillo. «Seguridad», volvió a gritar, su voz perdiendo el tono untuoso y adquiriendo un filo de impaciencia. «Saquen a este individuo de mi fiesta inmediatamente. Esto es una propiedad privada». El eco de sus palabras resonó en el tenso silencio, pero los guardias apostados en la entrada no se movieron, sus ojos fijos no en Ricardo, sino en el recién llegado, como si esperaran una contraorden de una autoridad superior. El doctor Almeida se detuvo en el centro del salón, a pocos metros del humillado y el humillador. Ignoró por completo a Ricardo, dirigiendo su mirada exclusivamente a Elena. Le ofreció una levísima inclinación de cabeza, un gesto de respeto y confirmación. Fue entonces cuando habló, y su voz, aunque carente de volumen, poseía una resonancia que silenció hasta el último murmullo. «En realidad, no lo es», dijo, con la precisión de un cirujano, considerando que este evento ha sido financiado en su totalidad con fondos pertenecientes a la sociedad Gestión de Activos Arthur, de la cual la señora Elena es la única beneficiaria y presidenta del consejo, diría que tengo todo el derecho a estar aquí. De hecho, he sido invitado por la anfitriona. Un jadeo colectivo, suave pero audible, recorrió la sala. Las miradas se desplazaron de Ricardo a Elena y luego de vuelta a Ricardo, como si los invitados fueran espectadores de un partido de tenis mortal. El nombre Arthur pendió en el aire, cargado con el peso de un legado que todos en esa sala conocían y respetaban. Ricardo parpadeó, confundido. Una risa nerviosa y hueca escapó de sus labios. ¿De qué demonios está hablando? Gestión de Activos Arthur es una de mis empresas, una división de mi conglomerado. Me temo que ahí reside un profundo y prolongado error de concepto, señor Tavares, replicó el abogado, sin una pizca de ironía en su tono, lo que lo hacía aún más devastador. Con un movimiento deliberado, colocó su maletín sobre una mesa cercana y lo abrió. El chasquido de los cierres metálicos sonó como el amartillar de un arpa. Sus manos, expertas y metódicas, extrajeron una carpeta abultada, atada con una cinta de tela roja. Hace 25 años, el señor Arthur, en su infinita clarividencia, estableció un fondo fiduciario irrevocable para proteger el patrimonio de su única hija. La sonrisa de Ricardo se congeló, convirtiéndose en una mueca grotesca. El color comenzó a drenarse de su rostro, dejando tras de sí una palidez cerúlea bajo las luces de cristal. «Eso es ridículo, un tecnicismo legal. Estamos casados en régimen de gananciales. La mitad de todo lo que ella tiene es mío, y la mitad de todo lo que yo he construido es suyo». Su voz era ahora demasiado alta, teñida de una incipiente histeria que erosionaba su cuidada fachada de poder. No cuando los activos son preexistentes al matrimonio y están blindados dentro de una estructura fiduciaria de esta naturaleza.
corrigió Almeida con una paciencia letal. Desató la cinta y extrajo la primera página del fajo de documentos. El papel era grueso, de un color crema, y llevaba el sello en relieve de un prestigioso bufete. Este documento, firmado por la señora Elena el día antes de su boda, la designa como única fideicomisaria. Y este otro, señor Tavares, es el contrato de administración que usted mismo firmó. Un contrato que le otorgaba amplios poderes para gestionar el patrimonio, pero nunca, en ningún momento, la titularidad del mismo. El sudor frío comenzó a perlar la frente de Ricardo. Podía sentir el calor de cientos de ojos fijos en él, despojándolo capa por capa de su armadura de estatus. El reloj de oro macizo en su muñeca de repente se sintió pesado, como un grillete. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando un rostro amigo, un gesto de apoyo, pero solo encontró máscaras de fascinación morbosa y juicio silencioso. Sus amigos eran meros espectadores de su ejecución. El abogado continuó, su voz monótona actuando como el martillo de un juez. Y lo que es más importante, el contrato contiene una cláusula específica, la cláusula 37b. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara en la conciencia de todos. Dicha cláusula estipula que la fideicomisaria, la señora Elena, tiene el poder unilateral e inapelable de revocar su nombramiento como administrador, en caso de demostrarse una mala gestión de los activos o una grave quiebra de la confianza. Vanessa, a su lado, había retrocedido un paso imperceptible. Su rostro de muñeca de porcelana se había convertido en una máscara de cálculo febril. Sus ojos de predadora ya no miraban a Ricardo con adoración, sino que evaluaban la situación, midiendo la distancia de seguridad necesaria para no ser arrastrada por el hundimiento del Titanic. Ella no se había enamorado de un hombre, sino de un patrimonio inmobiliario, y acababa de descubrir que el título de propiedad estaba a nombre de otra. Lo cual, prosiguió el doctor Almeida, levantando la vista de los papeles para clavar sus ojos grises en Ricardo, nos trae al motivo de mi presencia aquí esta noche. La auditoría solicitada por la señora Elena ha revelado un patrón sistemático de desvío de fondos corporativos para sufragar gastos personales exorbitantes, incluyendo la compra de activos líquidos y bienes inmuebles a nombre de terceros. Su mirada se desvió por un instante hacia el vestido rojo de Vanessa, un gesto tan sutil como una puñalada. Actos que constituyen, sin lugar a dudas, tanto una mala gestión como una grave quiebra de la confianza. El mundo de Ricardo se inclinó sobre su eje. El suelo de mármol pulido pareció ondular bajo sus pies. Su respiración se volvió superficial. Un jadeo ahogado. Miró a Elena, buscando en su rostro alguna señal, alguna duda, algún vestigio de la mujer sumisa que había despreciado durante años. Pero no encontró nada. Su esposa lo observaba con una serenidad glacial. Sus ojos azules no reflejaban dolor ni ira, sino la calma absoluta de la justicia cumplida. En ese instante, comprendió. Su silencio nunca había sido debilidad, había sido estrategia. El doctor Almeida levantó un último documento, una sola hoja que parecía más pesada que todas las demás juntas. Por consiguiente, y con efecto inmediato a las 10 de la noche del día de hoy, por la presente se le notifica que el señor Ricardo Tavares queda destituido de todos sus cargos y funciones en todas las empresas y sociedades pertenecientes al Fondo Fiducia Arthur. Cada palabra era un clavo que sellaba su ataúd. Su acceso a todas las cuentas corporativas ha sido revocado. Todas las tarjetas de crédito y líneas de financiación a nombre de la empresa han sido canceladas. El silencio en el salón era ahora tan profundo que se podía oír el zumbido de los filamentos en las bombillas de los candelabros. Ricardo abrió la boca para hablar, pero solo emitió un sonido gutural, un quejido ahogado. Su mano, que aún sostenía la copa de champán, temblaba tan violentamente que el líquido dorado se derramó sobre su impoluta camisa de seda. Y entonces el abogado asestó el golpe de gracia. Finalmente, esta es una notificación formal para que proceda a desalojar la residencia principal, cita en la Avenida de los Cedros número 7, así como cualquier otra propiedad perteneciente al fondo, en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas. Desalojado. La palabra explotó en la mente de Ricardo como una granada. La mansión, su santuario, el símbolo máximo de su éxito, nunca había sido suya. El sedán alemán de lujo en el garaje, la colección de arte, la bodega de vinos, todo era un decorado en un escenario que ahora estaba siendo desmontado a su alrededor. Se giró hacia Vanessa, una última y patética súplica en sus ojos.
Ella lo miró con una frialdad que helaba la sangre, y con un movimiento casi imperceptible, negó con la cabeza, sellando su abandono. «Elena», susurró él, su voz rota, el nombre de su esposa un conjuro inútil. «No puedes hacerme esto, después de 25 años, no puedes». Por primera vez en toda la noche, Elena se movió, dio un paso adelante, el vestido manchado de champán ya no como una marca de humillación, sino como la insignia de una batalla ganada. Se detuvo frente a él y con una voz clara y firme que resonó con la autoridad de quien firma los cheques, pronunció la sentencia final. «No solo puedo, Ricardo, ya lo he hecho», dijo ella. «Confundiste mi paciencia con permiso y mi silencio con estupidez. Disfrutaste humillándome con el dinero de mi padre. Ese fue tu error fatal». Se giró, sin dedicarle una segunda mirada, y se dirigió al abogado. «Doctor Almeida, por favor, tenga la amabilidad de acompañar al señor Tavares hasta la salida. Su fiesta ha terminado». La orden de Elena, pronunciada con la frialdad de una sentencia, colgó en el aire como el eco de una guillotina. Por un instante, Ricardo permaneció inmóvil, su cerebro incapaz de procesar la magnitud del cataclismo. El castillo de naipes que había construido con la arrogancia de un dios se había derrumbado con el susurro de una mujer. Los guardias de seguridad, 2 hombres corpulentos con trajes oscuros que hasta hacía 5 minutos le habrían dado la vida por él, ahora se movían con una nueva lealtad. Sus miradas, antes serviles, eran ahora impersonales, las de unos empleados cumpliendo una orden de la verdadera propietaria. No se acercaron con violencia, sino con una eficiencia tranquila que era infinitamente más humillante, como si estuvieran retirando un mueble roto. «No se atrevan a tocarme», gritó Ricardo, su voz quebrándose en un patético intento de autoridad. «Yo les pago el sueldo». Una risa amarga y solitaria se escuchó desde una esquina del salón. Era la de uno de sus rivales en los negocios, que disfrutaba del espectáculo con un placer apenas disimulado. Los guardias ni siquiera parpadearon. Uno de ellos, con la delicadeza de quien maneja un objeto frágil pero indeseado, colocó una mano firme sobre su brazo. No fue un empujón, sino una invitación inapelable a moverse. El contacto físico fue la descarga eléctrica que lo devolvió a la realidad. Estaba siendo expulsado. Él, Ricardo Tavares, el rey de la ciudad, estaba siendo escoltado a la salida de su propia fiesta como un vulgar intruso. Su mirada desesperada buscó a Vanessa. La encontró. Ella no se estaba escondiendo ni llorando. Estaba de pie, con la espalda recta, su vestido rojo como una señal de peligro. Sus ojos, fríos como el hielo, se encontraron con los de él por una fracción de segundo. No había compasión, ni solidaridad, ni siquiera el recuerdo de la pasión que habían compartido. Lo que vio en su mirada fue una rápida y despiadada auditoría financiera. Vio el cálculo frío de un activo que acababa de convertirse en un pasivo tóxico. Con un movimiento casi imperceptible, ella se dio la vuelta y se acercó a un banquero suizo, un hombre mayor y notoriamente rico, y le tocó el brazo con la misma intimidad descarada que le había dedicado a él toda la noche. El mensaje era inequívoco. El barco se hundía y ella ya estaba abordando el siguiente yate de lujo. El paseo desde el centro del salón hasta las puertas dobles fue el más largo de su vida. Un corredor de la vergüenza bordeado por los rostros de quienes una vez lo adularon. Nadie decía nada, pero sus ojos lo devoraban. Podía sentir el peso de su juicio, la mezcla de schadenfreude y alivio de que no fueran ellos los protagonistas de tal caída. Los susurros se alzaban a su paso como el siseo de las serpientes. ¿Lo has oído? Nunca fue suyo. Pobre Elena, aguantar todo esto. Siempre supe que era un farsante. Cada murmullo era una palada de tierra sobre su tumba social. Al cruzar el umbral, el aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, una cruda bienvenida a su nueva realidad. Las puertas se cerraron tras él con un sonido sordo y definitivo, sellando su exilio del mundo que había creído conquistar. Afuera, en la elegante entrada del country club, el ballet de sedanes alemanes y choferes uniformados continuaba como si nada. Ricardo sacó instintivamente su teléfono para llamar a su conductor. Marcó el número, pero la llamada no conectó. Línea cancelada. Por supuesto, el chofer y el SUV blindado eran un gasto corporativo, y él ya no formaba parte de la corporación. Se quedó allí, bajo la marquesina iluminada, con su smoking de corte italiano ahora arrugado y su reloj de oro macizo, sintiéndose como un grillete absurdo en su muñeca. Era un rey sin reino, un general sin ejército,
un hombre rico sin un solo activo líquido a su nombre. Con la poca dignidad que le quedaba, consiguió un taxi y pidió que lo llevaran al hotel más lujoso de la ciudad, un lugar donde su nombre abría todas las puertas. En el mostrador de recepción, el empleado nocturno lo saludó con una sonrisa ensayada. «Señor Tavares, qué placer». Ricardo, intentando proyectar una normalidad que no sentía, pidió la suite presidencial. Le entregó su tarjeta de crédito personal, una American Express de titanio negro. El empleado la pasó por el terminal. 1, 2, 3 veces. La sonrisa del joven se tensó. «Señor, me temo que hay un problema con la tarjeta. Tendría otra». Ricardo sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Su línea de crédito personal, como descubrió en ese instante de pánico helado, estaba garantizada por sus supuestas acciones en la empresa, acciones que ahora sabía que nunca le habían pertenecido. La tarjeta había sido rechazada. La humillación se acumulaba en capas insoportables. Al día siguiente, desde la ventana de un hotel mediocre que tuvo que pagar con el poco efectivo que llevaba en la cartera, vio cómo una grúa se llevaba su convertible deportivo que había dejado aparcado en la calle. La ejecución de la cláusula 37B no era solo legal, era una operación logística de una eficiencia implacable. Elena, o más bien sus abogados, no habían dejado ni un solo cabo suelto. Estaban desmantelando su vida pieza por pieza con la precisión de un equipo de demolición. Cada símbolo de su estatus le estaba siendo arrancado, no con ira, sino con la fría indiferencia de un proceso burocrático. Y entonces llegó el golpe final, el que aniquiló no solo su fortuna, sino su nombre. Los periódicos económicos y las columnas de sociedad se hicieron un festín con la historia. El emperador desnudo, el engaño de Ricardo Tavares. Las crónicas no lo pintaban como un villano trágico, sino como un idiota pomposo. Revelaban los detalles de la auditoría, el desvío de fondos para comprar joyas para sus amantes, los viajes exóticos disfrazados de reuniones de negocios. Su reputación, el activo intangible que más valoraba, se evaporó de la noche a la mañana. Dejó de ser un magnate temido para convertirse en un chiste, una advertencia sobre los peligros de confundir la gestión con la propiedad. Las llamadas que hizo a sus supuestos amigos y socios comerciales se encontraron con buzones de voz o con las excusas apresuradas de secretarias bien entrenadas. Las invitaciones a juntas directivas, cacerías y regatas fueron discretamente revocadas. Fue borrado del mapa social con una rapidez brutal. Se dio cuenta de que su círculo íntimo no era una red de amistades, sino un ecosistema de parásitos que se alimentaban de su poder y su dinero. Ahora que la fuente se había secado, la fauna había emigrado a hábitats más prósperos. Su soledad era tan absoluta como su ruina financiera. En un último acto de desesperación, condujo su coche de alquiler, un sedán anónimo y deprimente, hasta la sede de su antiguo imperio, el imponente rascacielos de cristal y acero que una vez consideró su monumento personal. Intentó entrar por el vestíbulo de mármol, pero fue interceptado por un nuevo jefe de seguridad que no lo reconoció, o que fingió no hacerlo. ¿Puedo ayudarle, señor? La pregunta, cortés pero firme, lo despojó de su última pizca de identidad. Ya ni siquiera era lo suficientemente importante para ser reconocido como el antiguo jefe. Era solo un extraño más, un don nadie en la puerta de un palacio que ya no era el suyo. Vi a Elena en las noticias de la noche. Estaba anunciando una nueva iniciativa filantrópica, financiada por la reestructuración de la empresa. Se veía serena, poderosa, con una luz en los ojos que él nunca le había visto. No había rastro de la mujer sumisa que él había despreciado. Aquella era una reina que había reclamado su trono. Y en ese momento, Ricardo comprendió la verdadera naturaleza de su derrota. No había perdido solo dinero o estatus. Había perdido la oportunidad de haber estado al lado de una mujer extraordinaria, cegado por la vanidad de su propio reflejo. Él, que medía el valor de todo por su precio, no supo ver que el activo más valioso de su vida era el único que nunca estuvo a la venta y el que él mismo, en su infinita estupidez, había arrojado a la basura. Las semanas que siguieron a la fiesta fueron un meticuloso ejercicio de desmantelamiento, ejecutado con la precisión de un cirujano. Mientras el nombre de Ricardo se convertía en sinónimo de fraude y hazmerreír en los círculos financieros, el de Elena emergía de las cenizas, no como el de una víctima vengativa,
sino como el de una estratega formidable. Asumió la presidencia del Consejo de Administración, rebautizó el conglomerado con el nombre de su padre, Legado Artur, y en su primera junta directiva presentó un plan de reestructuración tan audaz y brillante que los mismos hombres que la habían tratado con condescendencia durante años ahora la miraban con una mezcla de asombro y temor. Elena no estaba simplemente reclamando lo que era suyo, estaba demostrando que el verdadero genio empresarial siempre había estado en su sangre, no en la del hombre que había usurpado su trono. Fue una tarde de finales de otoño cuando sus caminos se cruzaron por última vez. El aire era frío y cortante, barriendo las hojas secas por las aceras de la capital financiera. Elena salía del imponente rascacielos de cristal y acero que ahora llevaba el nombre de su padre, envuelta en un abrigo de cachemir color camel que hablaba de una elegancia sobria y un poder silencioso. Su nuevo chofer la esperaba junto a un reluciente sedán británico de color oscuro, la puerta ya abierta para ella. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras de un pórtico cercano. Era Ricardo, pero era una versión erosionada, descolorida, del hombre que había sido. Su traje de corte italiano, antes su armadura, ahora colgaba de sus hombros como si le perteneciera a otro. La tela gastada en los puños, la arrogancia reemplazada por una desesperación que había ahuecado sus ojos y tensado su mandíbula. Él se interpuso en su camino, no con la audacia de antes, sino con la vacilación de un mendigo. «Elena», dijo, y su voz, que una vez había resonado con la autoridad de un trueno en las salas de juntas, era ahora un susurro ronco, quebrado por la humillación. Ella se detuvo, no por sorpresa o por piedad, sino con la calma de quien atiende un último asunto pendiente antes de cerrar definitivamente un libro de contabilidad. Lo miró, y su expresión no contenía odio, ni ira, ni siquiera el fantasma de un viejo amor. Contenía algo mucho más aniquilador, una indiferencia pulcra y absoluta. «Por favor», suplicó él, dando un paso vacilante hacia ella. «Tenemos que hablar. Piensa en todo lo que hemos pasado juntos. 25 años. Piensa en la vida que construimos». El patético intento de apelar a una nostalgia compartida era la última carta de un jugador que había perdido todas sus fichas. Se aferraba a la idea de un nosotros, que él mismo había profanado y destruido, sin comprender que para ella ese pronombre había muerto la noche de la fiesta, ahogado en una copa de champán derramada. Elena ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera analizando una afirmación curiosa, pero fundamentalmente errónea. «La vida que construimos», repitió, su voz tranquila pero cortante como el filo de un diamante. «Te equivocas, Ricardo. Estás hablando de la vida que tú disfrutaste a mi costa, financiada por la herencia de mi padre. Lo que tú llamas construir, yo lo llamo gestionar. Y como ha quedado sobradamente demostrado, lo hiciste de forma pésima y desleal. Cada palabra era un hecho, no una acusación, lo que las hacía aún más incontestables». El pánico se apoderó de los ojos de Ricardo. Su fachada de víctima se resquebrajó, revelando el terror puro de un hombre que se enfrenta al vacío. «Lo siento», exclamó él, su voz subiendo un tono, casi un quejido. «Fui un idiota, un arrogante. Estaba ciego, pero te quería, Elena, a mi manera. Siempre te quise. Dame una oportunidad para demostrártelo. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo». Era la confesión de un narcisista acorralado, un hombre que solo podía reconocer sus faltas cuando las consecuencias se volvían insoportables para él, no para los demás. El narrador omnisciente, si tuviera voz en aquella escena, habría sonreído con una ironía glacial. El amor, para Ricardo, siempre había sido un activo, una transacción para asegurar su estatus y comodidad. Ahora, sin patrimonio que ofrecer, su única moneda era una piedad que ya nadie en el mercado estaba dispuesto a comprar. Su declaración de amor no era una revelación del corazón, sino la última y más desesperada oferta pública de adquisición de un hombre en bancarrota emocional y financiera. Elena escuchó su perorata sin pestañear.
La brisa fría agitó un mechón de su cabello, pero ella permaneció inmóvil, como una estatua tallada en la dignidad. Cuando él terminó, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Finalmente ella habló, y su voz fue la sentencia lapidaria que él nunca esperó, la que finalmente cerraría la puerta no solo a su pasado, sino a cualquier posibilidad de redención a través de ella. «No te odio, Ricardo», dijo ella con una calma devastadora. «Para odiar a alguien, primero hay que sentir algo por esa persona. Y la verdad es que yo por ti, hace mucho tiempo que ya no siento absolutamente nada». La indiferencia, la anulación total de su existencia en el paisaje emocional de ella, fue el golpe más cruel. El odio habría sido un reconocimiento de su importancia pasada. La nada era el borrado completo de su legado. Él la miró, boquiabierto, como si le hubieran abofeteado, pero ella no había terminado. Dio un paso más cerca, obligándola a mirarla a los ojos, a enfrentar la verdad desnuda de su fracaso. «Tu mayor tragedia no es haberlo perdido todo», continuó ella, su voz ahora casi un susurro, pero con el peso del acero. «Es no haberte dado cuenta nunca de lo que realmente tenías, hasta que fue demasiado tarde para valorarlo. Ese es tu castigo, y es uno que te has impuesto tú mismo. Adiós, Ricardo». Con esas palabras, se dio la vuelta. No hubo vacilación, ni una última mirada por encima del hombro. El pasado estaba zanjado, el libro cerrado. El chofer, que había permanecido como una estatua discreta durante toda la escena, mantuvo la puerta del sedán abierta. Elena se deslizó en el lujoso interior de cuero y madera pulida, un santuario de silencio y orden que contrastaba violentamente con el caos en el que ahora habitaba Ricardo. El coche se alejó del bordillo con un murmullo suave y poderoso, el sonido del éxito discreto. Su movimiento fue fluido, inexorable, como el paso del tiempo. Ricardo se quedó inmóvil en la acera, una figura solitaria y patética envuelta en el humo frío del tubo de escape del vehículo. Vio las luces traseras rojas encogerse en la distancia hasta convertirse en 2 puntos insignificantes y luego desaparecer por completo, tragadas por el tráfico de la ciudad. Se quedó allí, en el borde de la acera, que bien podría haber sido el borde de su mundo. El viento le azotaba la cara, pero no sentía el frío. Solo sentía un vacío inmenso, el eco de la última palabra de Elena. Nada. No solo había perdido la fortuna, la casa, los coches y el estatus. Había perdido su lugar en la historia de la única persona cuyo respeto, ahora se daba cuenta, debería haberle importado. Había sido borrado. Dentro del coche, Elena no miró por el espejo retrovisor. Su mirada estaba fija en el horizonte de la ciudad que se extendía ante ella. En su tableta ya estaba revisando los planos de la nueva ala pediátrica del hospital que su fundación iba a financiar. Ricardo Tavares ya no era un recuerdo doloroso ni una victoria satisfactoria. Era simplemente irrelevante, un apunte a pie de página en un capítulo de su vida que ya había terminado. La verdadera venganza, comprendió ella en ese instante de paz absoluta, no era ver a tu enemigo destruido, era volverse tan indiferente a su existencia que su ruina o su éxito te resultaran completamente intrascendentes. Era vivir tan bien, con tanto propósito y dignidad, que la sombra de su traición ya no pudiera alcanzar la luz de tu presente. Afuera, en la calle, Ricardo seguía de pie. Los peatones pasaban a su lado, rozándolo sin verlo, absortos en sus propias vidas. Se había convertido en lo que más temía, un hombre anónimo, un rostro más en la multitud, invisible para el mundo que una vez había creído gobernar. Su castigo no era la pobreza, sino la absoluta y aplastante insignificancia. Y ese, para un hombre como él, era un destino mucho peor que la propia muerte. La historia de Ricardo Tavares no es simplemente la crónica de una bancarrota financiera, es el estudio de un colapso existencial, la desintegración de un hombre cuya identidad entera estaba construida sobre cimientos de arena, el dinero de otro, el respeto prestado y una reputación alquilada. Él creía que el mundo era un escenario y que su smoking de corte italiano y su reloj de oro macizo eran el vestuario de un rey. Lo que no entendió es que solo era un actor secundario en una obra escrita y dirigida por la mujer a la que relegó al papel de extra silenciosa. Elena, por otro lado, no ascendió a ningún poder nuevo.
Simplemente descorrió el velo que ocultaba la autoridad que siempre había poseído. Su fuerza no residía en el patrimonio inmobiliario o en los fondos fiduciarios, sino en su carácter inquebrantable. Soportó la humillación, no por debilidad, sino por una disciplina estoica, sabiendo que la justicia, para ser verdaderamente satisfactoria, debe servirse fría, en el momento preciso, y ante una audiencia que pueda apreciar plenamente su exquisita ironía. Ella no buscaba venganza, buscaba equilibrio, la restauración de un orden moral que la arrogancia de su marido había intentado subvertir. Esta es, en esencia, una fábula moderna sobre la eterna batalla entre el estatus y la sustancia. Ricardo persiguió con avidez los símbolos externos del éxito, el convertible deportivo, la amante trofeo, el aplauso de una multitud voluble. Confundió el brillo del oro con el valor del metal, sin entender que el carácter, como el platino, es más raro y mucho más resistente a la corrosión del tiempo y la adversidad. Creía que poseer cosas le hacía valioso, cuando en realidad eran las cosas las que lo poseían a él, encadenándole a una fachada que no podía mantener. Aprendió de la forma más dura que la arrogancia es un préstamo a corto plazo, con unos intereses que, tarde o temprano, resultan impagables. Es un velo que distorsiona la realidad, haciendo que el necio se crea un genio y que el rey se olvide de que su trono puede ser revocado. Ricardo estaba tan embriagado con el vino de su propio ego que no pudo leer la letra pequeña del contrato de su vida, una letra que estipulaba claramente que todo su imperio era condicional, supeditado a la confianza de la única persona a la que decidió traicionar. La justicia, en este caso, no llegó con el estruendo de una tormenta, sino con el susurro de una cláusula en un documento legal. No necesitó gritos ni violencia. Su poder residía en la lógica fría e implacable de la ley y en la paciencia estratégica de quien sabe que la verdad es un activo que siempre acaba pagando dividendos. La caída de Ricardo no fue un accidente, sino una consecuencia inevitable, el resultado matemático de restar la integridad de la ecuación del éxito. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos juzgado un libro por su cubierta, asumiendo que el silencio es debilidad y la ostentación es fuerza? Esta historia nos recuerda que el verdadero poder a menudo no hace ruido. Reside en la discreción, en la preparación meticulosa, en la capacidad de observar y esperar. Nos enseña que subestimar a los callados es uno de los errores más peligrosos que se pueden cometer, porque mientras los arrogantes anuncian sus movimientos, los estrategas silenciosos ya han dado el jaque mate. El legado del señor Arthur demostró que la verdadera riqueza no se mide en activos líquidos, sino en la solidez de la lealtad y la previsión. Él protegió a su hija no con muros, sino con una estructura legal tan elegante como indestructible, un testimonio de que el amor más profundo es aquel que se prepara para el peor de los escenarios. Ricardo construyó un imperio de mentiras sobre una base de verdad que nunca se molestó en comprender, y por eso se derrumbó con un solo soplo. Esta historia nos deja con una pregunta fundamental sobre la naturaleza humana y la justicia personal. Nos obliga a mirar en nuestro interior y a cuestionar el valor que otorgamos a la apariencia frente a la integridad, al ruido frente al silencio. Nos obliga a preguntarnos qué haríamos nosotros en una situación donde la dignidad es puesta a prueba de una forma tan pública y cruel. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría de esperar el momento justo para que se hiciera justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giros inesperados que ya tienes en pantalla.